Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la región Zapopan de la Iglesia de Cristo en Guadalajara. Mi nombre es Fran Botello y cada domingo nos encanta tener la oportunidad de estar contigo para que juntos podamos aprender del plan que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos disfrutar de la vida en abundancia que Jesús nos prometió aquí en la tierra y tener la esperanza de la promesa de algún día llegar a la vida eterna al lado de Dios. Estamos en medio de nuestra serie Relaciones que Transforman y hoy es nuestra quinta clase y quiero animarte, si por alguna razón no has visto las otras clases que hemos tenido, quiero animarte a que nos visites en nuestro sitio web www.icgdl.org, donde podrás encontrar todas las clases de esta serie y algunas otras series más que esperamos que sean de bendición para tu vida. También queremos animarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube Iglesia de Cristo en Guadalajara, donde podrás encontrar todos los videos, todas las clases y algunos otros recursos que esperamos sean de mucha bendición para tu vida. Bueno, como les decía, estamos en nuestra quinta clase de esta serie y hemos estado aprendiendo acerca del plan que Dios tiene para las relaciones y cómo en muchas ocasiones, por no tener una dirección espiritual, por no seguir la instrucción de Dios, dañamos y herimos a las personas que amamos y no disfrutamos, como decíamos al principio, de esa vida en abundancia que Jesús nos vino a dar. En nuestra primera clase hablamos acerca cómo de los patrones mal aprendidos que el mundo nos enseña, los traemos a nuestras vidas y cómo eso hace que tengamos una visión distorsionada del plan que Dios tiene para las relaciones, y vimos la necesidad de ser reeducados, como cuando hacemos a un lado a Dios, viene el fracaso en nuestras relaciones, en nuestra vida. Por eso es importante que Dios sea el centro de nuestra vida. En la segunda clase hablamos del amor definido por las relaciones unos a otros. Y mira, algo que es interesante es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos enseña que las relaciones en la iglesia deben de ser relaciones profundas. Muchos de nosotros crecimos yendo a lugares donde no conocíamos a las personas, pero ese no es el plan de Dios. Hay más de 50 pasajes en el Nuevo Testamento que apuntan directamente a las relaciones los unos con los otros y a lo que Dios espera que sea la vida en la comunidad de los creyentes que es la iglesia. Después hablamos acerca de las relaciones expresadas en el discipulado, de cómo Dios en su plan dentro del cuerpo de Cristo va a utilizar a cristianos más maduros para ayudar a cristianos menos maduros en el desarrollo de su fe, de tal manera que todos constantemente estemos avanzando a ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Y es increíble la enseñanza que Dios nos da, la actitud que tenemos que tener para poder aprender y crecer espiritualmente. En la sesión pasada también hablamos acerca del amor dirigido entre las relaciones líderes-seguidores y hablamos del estándar espiritual que hay en la iglesia, la diferencia tan enorme que hay en el liderazgo en la iglesia, empezando por nuestro Señor Jesús, que es un siervo, que Él vino a servirnos, y cómo los líderes en la iglesia están llamados a servir a las demás personas, y por ese amor y por esa gracia, los que fieles, los miembros de la congregación con un corazón humilde y dispuesto, están llamados también a seguir a sus líderes. El día de hoy vamos a hablar, nuestra lección del día de hoy se llama Límites y disciplina en las relaciones. Límites y disciplina en las relaciones. Y quiero contarte una anécdota que alguien me contó de la vida en la frontera. Y él me contaba que en una ocasión venía cruzando de Estados Unidos precisamente para México y venía manejando antes de llegar a la línea fronteriza, y venía adelante de él una persona en una camioneta y veía cómo esta persona obedecía perfectamente todas las señales de tránsito dentro de los Estados Unidos. Pero una vez cruzando la frontera, esa misma persona empezó a hacer toda clase de maniobras no propias de un buen conductor ya estando dentro de México. Y la situación, o lo que nos deja esto, es ¿por qué nos comportamos de una manera diferente siendo que somos las mismas personas? La respuesta a esto es la disciplina. Cuando sabemos que hay disciplina, los seres humanos tendemos a respetarla y a someternos a ella.
Pero cuando nosotros vemos que no hay disciplina, nuestra tendencia siempre va a ser a hacer lo que queramos y a brincarnos las trancas, como decimos comúnmente. La disciplina en la iglesia se le conoce como el mandamiento olvidado. Hablamos de todo en la iglesia, pero pocas veces se habla acerca de la disciplina en la iglesia. Incluso es algo raro y no siempre bien visto. Pero déjame decirte algo, la Biblia habla acerca de la disciplina. La Biblia nos enseña acerca de la disciplina y que debe de haber disciplina en la iglesia. ¿Qué es la disciplina o cuál es el propósito de la disciplina? Es que tú y yo seamos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, que nos parezcamos cada vez más como Jesús. La mayoría de nosotros asociamos la disciplina con el castigo. Y el castigo es algo muy diferente a la disciplina. Y la disciplina tiene el propósito de formar nuestro corazón. Y el castigo tú y yo lo asociamos como la privación de la felicidad o la privación de nuestros derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hemos acarreado desde que éramos pequeños, pero no tiene que ver nada con la disciplina y el amor que tiene para nuestras vidas. Vamos a empezar nuestro estudio en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Mira lo que enseña la Biblia acerca de la disciplina. Dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Fíjate qué palabras tan sabias nos enseña aquí la palabra de Dios. Dice que cuando tú no corriges a tu hijo, tú no lo quieres. Pero cuando tú verdaderamente lo amas, por amor, lo vas a disciplinar para que sea un hombre, una mujer de bien. Ese mismo proverbio en la traducción lenguaje actual, dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si verdaderamente amas a tu hijo, corrígelo. Y mira muy interesante cómo dice aquí, si no lo amas, no lo castigues. Cuando nuestros hijos no reciben disciplina de nuestra parte, es porque no tenemos un amor por ellos. De la misma manera nosotros como hijos, si nuestros padres no nos corrigieran, no nos disciplinaran, eso reflejaría que no tendrían amor por nosotros. Pero porque nos aman, porque nos quieren, porque desean lo mejor para nuestras vidas, nos corrigen. La Nueva Biblia Viviente dice así, el que no corrige a su hijo, no lo quiere. Punto. Si tú no corriges a tu hijo, no lo quieres. El que lo ama, lo corrige. Y por último, la Nueva Traducción Viviente dice, quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Quienes no emplean la vara de la disciplina, quienes no los disciplinan, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Cuando tú verdaderamente amas a tus hijos, te preocupas lo suficiente para disciplinarlos. Sabes, esta es exactamente la misma relación que tiene Dios hacia nosotros como sus hijos. Dios nos ama. Dios se preocupa por nosotros, Dios nos quiere y quiere nuestro bien. Y porque nos ama y quiere nuestro bien, nos va a disciplinar. Es una muestra de amor y atención y cuidado a nuestras vidas. La disciplina que viene de Dios hacia nosotros es una muestra de su amor. Como padres corregimos a nuestros hijos. Y ningún padre en su sano juicio va a dejar que su hijo haga lo que quiera o viva como sea, porque sabe que esa manera de pensar lo va a destruir, lo va a dañar, lo va a echar a perder y va a sufrir. De esa misma manera Dios nos ve a cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente que si no hay disciplina en nuestras vidas, vamos a sufrir. Por lo cual quiere ayudarnos para que seamos más felices. Hay muchas lecciones de disciplina a lo largo de la Biblia. Y la primera que vemos de ella es el diluvio.
y vemos cómo Dios terminó con la población de ese tiempo por su maldad, los disciplinó, hubo un juicio. Después también vemos la expulsión, antes vemos la expulsión del Edén, cuando hubo disciplina para Adán y Eva por no obedecer y fueron expulsados del Edén. También vemos en la Biblia acerca de la famosa historia de Sodoma y Gomorra, cómo por su perversidad Dios disciplinó esa ciudad. Y después, más adelante, vemos el exilio de los israelitas producto de su desobediencia. Y todas estas son acciones de disciplina que Dios tuvo para con su pueblo, pero por amor, para hacerles ver que la manera que se estaban conduciendo no era correcta y que tarde o temprano eso traería sufrimiento a nuestras vidas. Pero ¿qué hay de no juzgar a los demás? ¿Qué hay de la enseñanza que Jesús dejó de no juzgar a los demás? En Mateo 7:1 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Es muy importante entender el contexto de esta escritura. Cuando habla acerca de no juzgar a los demás, no habla acerca de no ejercer disciplina. En este pasaje Jesús está haciendo referencia a no juzgar las intenciones de las demás personas. Es decir, que suponemos que las personas sin argumentos, sin pruebas, tienen ciertas intenciones. Y por eso Dios dice, ten cuidado, Jesús dice, ten cuidado, no juzgues a los demás, ten cuidado de no juzgar a los demás. Pero esto nada tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Por el contrario, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 12, leemos, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, está hablando el apóstol Pablo. Pero sí, pon mucha atención aquí, es responsabilidad de ustedes. Sí hay una responsabilidad, sí tenemos una responsabilidad como iglesia de juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Es decir, que si alguien de la iglesia está en pecado, es nuestra responsabilidad juzgarlo y si hay necesidad, aplicar disciplina. A la iglesia no venimos a vivir como queramos, venimos a vivir para obedecer a Dios, porque estamos convencidos de que la manera que hemos vivido solamente nos ha traído sufrimiento a nuestras vidas. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Es muy claro que en este pasaje de las escrituras el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a la acción, a que se deben tomar cartas en el asunto, específicamente con esta situación de esta persona. El día de hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 15, en el capítulo 18, versículo 15 de Mateo. Va a ser el enfoque de nuestro estudio. Y es muy interesante tener el contexto del capítulo 18 de Mateo. La primera parte Jesús inicia este capítulo hablando acerca de quién es el más importante. Y están los discípulos ahí peleándose con quién es el más importante. Y Jesús les habla y les dice que el más importante es el que es como un niño, que es dócil en su corazón, que es humilde. Después habla acerca de el hacer pecar a los demás. Habla Jesús y habla Dios cómo Él nos tiene en tan alta y profunda estima a cada uno de nosotros, que nos ve como niños, como la niña de sus ojos. Y Él condena fuertemente a toda aquella persona que haga pecar a alguien más. Dice que más le valdría que lo arrojaran al mar atado a una piedra de molino. Hacer pecar a otros dentro de la iglesia, dañar la espiritualidad de otras personas por nuestra conducta dentro de la iglesia, es algo que Dios le molesta y es muy, muy serio en tratarle. También luego después habla acerca de la oveja perdida, habla acerca del que se extravía. Y solamente vemos aquí cómo Dios es
es un Dios amoroso. Por una parte es celoso y radical en tratar el pecado, en las maneras en que las personas se deben de conducir en la iglesia y honrarlo y respetarlo. Pero por otro también habla de tener compasión de cuando alguien se desvía, de cuando alguien se pierde, de cuando alguien se extravía. Es un padre que está dispuesto a dejar a las 99 ovejas con tal de ir por nosotros. Más adelante también habla la Biblia acerca de cómo perdonar, de cómo debemos tener un corazón de perdonar cuando se nos ha dañado y cuando se nos ha ofendido. Jesús, antes de que la iglesia estuviera oficialmente establecida, esto va a ocurrir en el libro de los Hechos, él sabía de que una vez que el reino de Dios fuera establecido en la tierra, las relaciones entre las personas iba a haber necesidades, iba a haber desafíos, iba a haber retos. Sería demasiado romántico pensar que por el hecho de volvernos cristianos, todos vamos a portarnos bien. La realidad es que no. Y tú y yo lo sentimos como es un desafío hacer lo que es correcto delante de Dios. Y Jesús sabía perfectamente que íbamos a luchar contra nuestra naturaleza pecadora. Íbamos a luchar con nuestros patrones. Y por eso nos estableció en la Escritura dirección específica para tratar con estos temas. Vamos a leer en Mateo 18:15. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. ¡Wow! Jamás pensamos que esto viniera en la Biblia, acerca de cómo debe de haber disciplina y un seguimiento para alguien que está desobedeciendo la voluntad de Dios. Todas las acciones de la disciplina tienen el propósito de ganar al hermano, de ganar a la persona. No se trata de excluirla o de deshacernos de ella, pero se trata más bien de rescatarla para Cristo. ¿Y cuáles son los pasos que debemos de seguir? Los pasos que debemos de seguir cuando esto pasa. En Mateo 18:15 recapitulamos, dice: si un creyente peca contra ti. Antes que nada quiero comentarles que algunos manuscritos no contemplan la palabra contra ti, sino solamente viene si algún creyente peca. Esto es decir, debemos de entender que no solamente es cuando se trate de que algo que me afecte a mí, sino cuando algún creyente está pecando, aunque no sea contra mí, tengo que proceder y hacer lo correcto delante de Dios. Lo primero que tenemos que hacer está en primera de Juan 5:16. Dice: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleve a la muerte, debe de orar por él. Antes de tomar cualquier acción, lo primero que tenemos que hacer es orar por la persona, es pedirle y rogarle a Dios por su corazón. Ojo, muy importante, aquí no estamos juzgando, aquí no estamos suponiendo, aquí no nos estamos imaginando, sino que es claro y evidente que esta persona ha cometido un pecado. Y lo primero que tenemos que hacer es llevar a esa persona en oración a Dios. Después, lo segundo que tenemos que hacer, en Efesios 4:26-27, dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Lo que tenemos que hacer después de que hemos orado por la persona es perdonar. Debemos de perdonar a la persona. En nuestro corazón tenemos que tomar la decisión de perdonarlo, ya sea que haya pecado directamente contra mí o que lo haya hecho contra alguien más. Lo que tenemos que hacer es perdonarlo,
porque si no lo hacemos, le damos oportunidad a Satanás para que se meta en nuestros corazones y genere odio, genere resentimiento hacia esa persona. Y después, cuando hagamos los pasos subsiguientes, no tengamos éxito en el proceso que Dios nos demanda. Una vez que hemos orado por la persona, una vez que hemos perdonado de corazón a la persona, entonces, ¿qué debemos de hacer? En la segunda parte del versículo 15 dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Lo primero que tenemos que hacer es ir y hablar en privado. ¿Con quién? Con esa persona. Uno de los problemas que tenemos todos los seres humanos en nuestras relaciones y que es origen de muchas situaciones y problemas más, es que cuando algo pasa con alguien, hablamos con todo mundo, pero menos con la persona que tenemos que hablar, con la persona que tiene la necesidad. Y la Biblia nos dice, háblale. También esto es algo muy importante. Es una exhortación que nos hace a cada uno de nosotros. No dice, ve y acúsalo. No dice, ve y dile al ministro y que él venga y hable con esa persona. Tú eres la persona indicada para hablar con él que tiene necesidad. Dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Sabes, es interesante que en muchas ocasiones podemos pecar sin darnos cuenta. Y es importante dar el beneficio de la duda en esa primera conversación. Ayudar a la persona a que pueda ver su falta, porque quizás no se está dando cuenta. Quiero pensar que en el cuerpo de Cristo no pecamos de una manera deliberada, aunque ciertamente hay casos en que se da. Pero la mayoría de nosotros quizás pecamos de una manera que no nos damos cuenta, y dice que por amor vayas y le hagas reconocer su falta, que él se dé cuenta de cómo está procediendo. Continuamos leyendo en Mateo 18, en la tercera parte del versículo 15, dice, si te escucha y confiesa, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Algo que es muy importante y que es un símbolo o un síntoma de arrepentimiento es que alguien te escuche y reconozca. Cuando alguien te escuche y te dice, ¿sabes qué? No me había dado cuenta. ¿Sabes qué? Tienes razón, no me fijé. ¿Sabes qué? Estoy mal. ¿Sabes qué? Reconozco que esto que estoy haciendo no está bien delante de Dios. Es cuando esa persona está confesando. Entonces hemos ganado al hermano. Pero es importante que seamos valientes. Es importante porque no siempre hay una buena reacción. Dice Mateo 18:16, vamos a seguir leyendo nuestro pasaje de estudio del día de hoy. Dice, pero si no te hace caso, ojalá todas las situaciones se arreglaran en esa conversación, en esa primera conversación. Pero Jesús dice, es posible que no te haga caso. Dice, pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que le digas. Es decir, vas con la persona, hablas con ella, no te hace caso, ahora vas por otros para que te ayuden. Y es bien importante para que lo ayudemos a reconocer su falta, no para echarle montón, no para hacerlo sentirlo mal, sino para ayudarlo a entender que cuando lo escuche de más personas, cuando esa persona escuche que más personas le están diciendo acerca de su necesidad, no lo tome de manera personal. Es muy posible que cuando viene una sola persona diga, es una cuestión contigo, es una cuestión tú y yo. Pero cuando otras personas acompañan y ayudan, es posible que esta persona escuche a los demás. ¿Sabes algo que la Biblia nos llama también, y es muy interesante? La Biblia nos llama a ser valientes. La mayoría de nosotros decimos, no, pues ya lo dejamos así, o no quiero saber de esto, no me quiero meter en problemas. ¿Sabes? Pero la palabra de Dios es clara, dice que tenemos que hablar. Yo ya lo perdoné, no me siento mal. Sí, está bien, qué bueno que ya lo perdonaste y qué bueno que no te sientes mal, pero necesitas ayudar a tu hermano, porque quizás él no se está dando cuenta de un patrón pecaminoso en su vida y eso tarde o temprano va a terminar afectando a más personas. Muchas veces tomamos esa actitud humana de no querernos meter en problemas, pero Dios nos llama por amor
a involucrarnos en la vida de los demás. Y más cuando esas personas son nuestros amigos. A veces pensamos, es que voy a perder la amistad, es que es mi amigo y si le digo esto, vamos a quedar mal. Es que él me ha ayudado en otras ocasiones, me ayudó acá, me apoyó en esta situación y ahora yo tengo que tratarlo. La Biblia en Apocalipsis nos llama a ser valientes. De hecho, dice en esa primera lista, en Apocalipsis, habla en 21, habla acerca de que los cobardes no entrarán. Sabes, ser un cristiano es para personas valientes. Y esa es una parte importante de nuestra vida espiritual, que aprendamos a ser valientes y a decir la verdad. Cuando vamos con las personas y hablamos a su corazón es porque verdaderamente las amamos y nos preocupa su salvación. Continuamos leyendo en Mateo 18:17. Dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Es decir, ya hablaste una vez, ya hablaste otra vez con las personas en un espíritu de amor, en un espíritu de ganarlo. Y dice, lleva el caso ante toda la iglesia. Y es cuando tú puedes pensar aquí, wow, o sea, ante todas las personas, sí. Aquí dice la Biblia que las personas que estén viviendo en abierta desobediencia, en pecado, su situación debe de ser llevada a la iglesia. Mateo 18:17 dice, luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y esta es la parte difícil. ¿Sabes? Algo que me encanta en la iglesia es que tenemos relaciones muy profundas, muy estrechas, muy cercanas. Muchas personas en la iglesia nos conocen mejor que lo que nos conocen en nuestra casa. Son relaciones muy profundas que se han forjado a lo largo de los años. Y de repente, cuando alguien entra en una situación de que no se quiere arrepentir, resulta muy difícil distanciarnos de esa relación que tenemos. Pero la Biblia es muy clara. Dice que si esa persona, después de hablar una y otra vez y de llevarlo a la iglesia, insiste en su comportamiento, dice que lo tenemos que tratar como un cobrador de impuestos, como un pagano cobrador de impuestos. Y ya hemos hablado en repetidas ocasiones acerca de cómo eran clasificados los cobradores de impuestos. Eran personas despreciables, eran traidores. Y sabes, Dios es un Dios celoso. Y dice, hay un problema con esta persona. Esta persona está viviendo como un traidor de Jesucristo. Es decir, conoce a Jesús y sabiendo la voluntad de Dios y la dirección de Dios y el plan que Dios tiene para su vida, decide apartarse, decide desobedecer. Entonces es un traidor porque ya estuvo, ya conoce, pero se ha apartado. Y esa es una parte que honestamente nos cuesta mucho a todos. Pero es responsabilidad de todos cuidar la santidad de la iglesia. Es responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia cuidar la iglesia. Sabes, a lo mejor si tú estás escuchando este pasaje por primera vez dices, ¿what? O sea, jamás me imaginé que esto viviera en la Biblia y que yo soy responsable de cuidar la santidad de mi congregación. En Romanos 16:17 está hablando el apóstol Pablo y está dando dirección específica acerca de algunas situaciones que habían pasado dentro de la iglesia. Y mira lo que dice aquí. Dice, y ahora mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado, es una advertencia con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de los que ustedes se les enseñaron. Dice, tengan cuidado de los que están causando algún daño. Y luego fíjate lo que dice al final, manténganse lejos de ellos. Cuando una persona, cuando un miembro de la iglesia está siendo nocivo dentro de la iglesia, es una persona que está causando daño, ¿qué debemos de hacer? Alejarnos de esa persona, mantenernos alejados de esa persona. Asegurarnos de que hemos hecho lo que dice en Mateo 18. Y si esa persona no hace caso, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos.
No importa que sea mi amigo, no importa que me haya ayudado, no importa que hayamos vivido tantas cosas, pero si esa persona no se encuentra bien espiritualmente, la dirección de la Escritura, no de mi pensamiento, porque mi pensamiento va a decir, ay, no quiero ser mala onda con él, ay, no quiero alejarme de él, no de mi pensamiento, pero la Escritura dice, mantente alejado de esa persona. En 1 Corintios 5:11, nuevamente el apóstol Pablo en otra situación dice, lo que quise decir es que no se relacionen, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, con alguien que afirma ser creyente, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Es muy interesante. No se relacionen con alguien que llamándose creyente practica el pecado. Y dice al final, fíjate qué radical el apóstol Pablo dice, ni siquiera coman con esa gente. Ni siquiera coman con esa gente. Cuando alguien está viviendo, un creyente está viviendo en abierta desobediencia a la voluntad de Dios, aléjense, no se junten, sepárense de esas personas. En 2 Timoteo 3:14 dice, tomen nota de quienes rehúsan a obedecer. Esto es muy interesante. Son personas que se rehúsan a obedecer lo que decimos en nuestra carta. Y luego dice el apóstol Pablo, aléjense de ellos para que se avergüencen. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos. Esto es muy importante y es todo un desafío. No es tu enemigo, sino que llámenles la atención como lo haría un hermano. Dice, tenemos que alejarnos para que ellos sientan vergüenza. Mira, me llamó mucho la atención. Voy a leerte esto. Dice, la palabra avergonzar se forma a partir de la palabra vergüenza y esta se origina en el latín. Dice, este sustantivo proviene de verecundiae, con el significado de vergüenza, pudor, timidez, modestia. Dice, verecundia se forma sobre verecundos, que es el adjetivo formado por la raíz del verbo vereri, que significa respetar, reverenciar, tener un temor respetuoso, más el sufijo cundus, que indica tender a, o sea, que su concepto es tender a la vergüenza o al pudor. Es decir, no solamente queremos que se le dé vergüenza como algo mundano, para que sienta la vergüenza, no. Es para que tenga un respeto, para que tenga una reverencia, para que tenga un temor, para que esté consciente de que lo que está haciendo está mal. Y sabes, debemos de confiar en el plan de Dios, que es perfecto. Y viene mucho a mi mente en este momento el pasaje del hijo pródigo. Un hijo pródigo que no quería vivir en el cuidado de su padre y que quería irse y vivir la vida. Y sabes, el padre no fue y lo correteó y le dijo, no, por favor no te vayas, quédate, mira esto, mira el otro, no, quédate. El padre lo dejó porque Dios nos ha dado un libre albedrío para que cada uno de nosotros tomemos las decisiones que queramos. Y vemos cómo este joven se marchó y después de haber vivido una vida de desenfreno, empezó a reflexionar en su conducta y empezó a valorar lo que tenía con Dios. ¿Sabes? Esto es lo que Dios hace en el corazón de las personas cuando aún están lejos del cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que confiar. Dios está trabajando. Yo no voy a ser quien lo traiga. Yo no voy a ser quien lo ayude. Va a haber un momento en que Dios va a trabajar en su corazón, va a tratar su corazón. Y cuando esa persona reconozca y decida volver a casa, ahí vamos a estar todos listos para recibirlo y ayudarlo una vez que se haya arrepentido. ¡Wow! Esto es increíble. Esto no se parece nada a ir el domingo a un lugar, estar sentado, escuchar algo e irme a mi casa. Esto no se parece nada a eso. Estas son relaciones profundas donde los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, saben lo que está pasando espiritualmente en la vida de las otras personas y por amor a Dios se ayudan a llegar a la meta de la fe, que es la salvación.
Eso es algo que tenemos que cambiar en nuestras mentes. Eso es algo que tenemos que aprender que Dios nos tiene y que Dios nos da. Y espero que haya sido de mucha bendición y de mucha revelación. Este es el llamado de Dios a vivir las Escrituras, a vivir la verdadera iglesia. Acompáñame en una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Sin duda, son cosas que, wow, Dios nos sorprende. Jamás pensamos que en la Biblia pudiera ser descrita las relaciones en la iglesia de esta manera tan profunda, Señor. Acerca de tener un amor y una preocupación por las personas al punto de ayudarlos y tratar sus corazones. Vivimos en un mundo de mucha indiferencia, Padre, donde no hay una preocupación los unos por los otros. Y lamentablemente, Padre, muchas personas creyentes y personas incrédulas, Señor, han sido decepcionadas por la falta de disciplina en la iglesia. ¿Cuántas personas, Padre, sienten repudio por ver que pasan cosas horribles, Señor, en las iglesias y no hay una disciplina para aquellos que desobedecen de tu palabra, para aquellos que abusan, Señor, para aquellos que hacen daño a los demás? Padre, todos somos pecadores y todos tenemos necesidades, pero si algo nos da confianza es cuando llegamos a un lugar donde la vida de las personas son tratadas, donde no permitimos que nadie, Señor, viva abiertamente practicando el pecado. Ayúdanos a ser una iglesia así. Y lo que es sorprendente, Padre, es que cuando las personas a nuestro alrededor vean ese ejemplo, ese compromiso que tenemos, van a entender y van a sentir que estamos en serio, Señor. Y el día, Padre, que tomen la decisión de volverse a ti, lo van a hacer de una manera seria. Gracias por nuestro Señor Jesús y gracias por la disciplina, Señor. Porque si no fuera por ella, Padre, perderíamos el rumbo para llegar a nuestra meta de nuestra fe, que es la salvación. Te amamos y oramos todo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos.